Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 35, el versículo 4. Éxodo 35, 4. Leeremos un poquito más, pero busca Éxodo 35, 4. Y de ahí seguimos. Hoy quiero hablarte acerca de la ofrenda para la casa de Dios. Es importante que algunas cosas estén claras como lo establece la palabra, como está establecido por la Biblia, las escrituras sagradas, ¿verdad?, que Jehová nos ha dado, entendiendo que toda palabra es buena, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda palabra que viene de Dios es buena y es necesaria entenderla, entender su contexto histórico, su contexto gramatical y también entender la revelación que el Espíritu Santo trae para nuestras vidas. Es importante tener todo esto en cuenta cuando la palabra nos está hablando metafóricamente o cuando nos está hablando literalmente. Es importante tener un entendimiento claro acerca de la palabra, un entendimiento en armonía de todo lo que es la Escritura, de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, las épocas que vamos viviendo, que se han vivido ya en el Señor. Hay muchas cosas para tomar en cuenta y lo importante aquí es el motivo para lo cual se hace, que es aprender para conocer a Dios, para servirle y para agradarle cada día con más entereza y para transmitir también íntegramente lo que vamos aprendiendo, lo vamos aplicando en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y después que lo aplicamos, lo vamos transmitiendo. Es importante aplicar diligentemente todo lo que Dios nos enseña. Y en esta ocasión, Dios quiere hablarte acerca de la ofrenda para su casa, para la casa de Dios. Vamos a hablar de un tema que tal vez a muchos no les gusta, pero sigue siendo palabra de Dios. El dar es un principio que todo cristiano debe tomar en cuenta para aplicarlo diligentemente, así como todas las demás cosas. Así es que vamos a hablar de esto y vamos a iniciar leyendo nuestro capítulo 35 de Éxodo desde el versículo 4. Leamos. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me imagino que algunos que puedan estar escuchando ya están especulando un poquito acerca de que estoy leyendo en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de dar, rápidamente comienza una discusión en cuanto a si el dar era parte de la ley o es parte del periodo de gracia. Vamos a hacer algunas cosas claras en cuanto a esto se refiere, porque no es bueno estar especulando sin conocer la palabra de Dios, porque muchas veces podemos estar cayendo en desobediencia y la desobediencia siempre será causa de problemas con Dios. Al contrario de la obediencia siempre será causa de que la bendición de Dios esté en nuestras vidas. Y debemos de ver la bendición en una manera circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición tiene que ir y venir.
La bendición tiene que circular. La bendición tiene que dar y recibir. Este es un principio que todos debemos tener, el dar y el recibir. La palabra dice que hay más alegría en dar que en recibir, y esto es cierto. Aunque también tenemos que aprender a recibir, porque muchas veces no querer recibir puede ser orgullo. Debemos tener cuidado. Es importante ser agradecidos de las cosas que recibimos. Es importante agradecer. El agradecimiento es otro principio que debemos tener en cuenta, y muchas veces Dios nos pone a recibir para que también aprendamos a ser agradecidos, porque debemos tener un balance en todo. No solamente dar, pero también aprender a recibir. Pero hoy vamos a hablar de dar. Amén. Entendiendo que la obediencia de dar es un asunto personal entre Dios y los hombres. Pero, aunque sea personal, tienes que saber qué tiene Dios que decir acerca del dar. Y fíjate, quiero que mantengas pendiente que vamos a hablar de la ofrenda para la casa de Dios. Pero quiero que arreglemos algunos asuntos antes de llegar a este punto especialmente. Y es que la Biblia habla acerca de diezmos, ofrendas, primicias y donativos. Son 4 cosas que tienen que ver con el dar. Ofrendas, diezmos, primicias y donativos. Cuando hablamos de diezmo, muchas personas solamente se limitan a la ley, estableciendo en sus vidas que ellos están en el periodo de gracia y que en el periodo de gracia no hay que diezmar, sino que eso es un negocio que se hace en las iglesias. Y ciertamente en estos días escuché a una persona literalmente decir, esto de los diezmos y la ofrenda en las iglesias son un negocio, ¿verdad que sí? Le preguntaba a un compañero de trabajo, yo estaba en el supermercado y ellos dos estaban trabajando uno al lado de otro, y escuché que uno le preguntó eso al otro, y sentí mucha tristeza en mi corazón, porque cuando las personas hablan así es porque es el testimonio que se está dando. La gente habla. Cuando usted oye que el río suena, como dicen por ahí, es porque agua trae. No, una cosa es cuando alguien comienza un falso rumor, y otra cosa es cuando sabemos que lo que se está diciendo está pasando. Y si bien no pasa igual en todas las iglesias, tristemente es algo que ha crecido mucho, es una maldición que ha entrado a las iglesias, donde están muy enfocadas en el dinero y están mostrando su interés. Hay una pelea ahora entre miembros y todo es por causa del dinero. Tú no puedes visitar aquella iglesia porque allá hay una falsa doctrina, la doctrina verdadera la tenemos nosotros, y todo este problema de membresía viene por causa de las finanzas, y cada quien quiere tener lo suyo, su ministerio más grande que el del otro, y que un ministerio crezca necesita recursos, y los hombres no están esperando los recursos, los hombres de Dios no están esperando los recursos de Dios en el tiempo de Dios para hacer lo que Dios ha dicho, sino que ellos mismos están usando sus estrategias establecidas por el mundo para ellos conseguir finanzas para engrandecer su ministerio. Y esto está muy triste, esto está verdaderamente crítico y deja mucho de qué hablar. Pero siempre digo, yo no puedo guiarme por lo que otros hagan. Yo tengo que ver cuál es la palabra de Dios y hacer lo que Dios me pide hacer voluntariamente, íntegramente para Él. Yo no puedo basar mis decisiones en las acciones de otras personas. Yo tengo que basar mis decisiones en la palabra de Dios. Yo te lo voy a repetir. No puedes basar tus decisiones por el testimonio de otras personas. Tienes que basar tus decisiones por la palabra de Dios. Aunque personas estén dando mal testimonio, personas que le sirven a Dios,
estén dando mal testimonio, esto no es un fundamento para tú obrar. El fundamento para tú obrar es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta palabra que estoy dándote hoy es para que la hagas fundamento en tu vida, es para que la hagas principio en tu vida. No podemos usar la palabra de Dios como si fueran métodos. Si bien se usan los métodos y es una palabra que se puede usar en algunas aplicaciones, en esto que te estoy hablando, no debe usar estrategias o métodos de hombre. La palabra tiene que ser un principio en tu vida. La palabra tiene que ser vida en tu vida. Y el llamado a bendecir, el llamado a dar, viene de Dios. Aunque muchos lo distorsionen, este llamado viene de Dios. El asunto de los diezmos, el asunto de las ofrendas, el asunto de las primicias, el asunto de los donativos, vienen de Dios. Cada quien rendirá cuenta a Dios de cómo administre lo que Dios ponga en sus manos. Pero tú que me escuchas, no es el momento de tu vida de especular ni de tomar decisiones por la mala administración que otros tengan, sino que tú debes seguir siéndole fiel a Dios en las cosas que Dios te va enseñando a través de su palabra. Vamos a hablar de la ofrenda para la casa de Dios. Cuando hablamos de la ofrenda para la casa de Dios, estamos hablando de dar. Cuando hablamos de dar, esto puede ser en 4 formas: ofrenda, diezmos, primicias y donativos. Cuando te hablaba del diezmo, te decía de la ley. Y quiero que veas esto claramente. Cuando tú buscas en tu Biblia y tú comienzas a ver el orden cronológico de cuándo acontecieron las cosas, si te vas a Éxodo, que hasta los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por un solo hombre, Moisés, y él lo escribió en el orden que fueron aconteciendo las cosas. Y Éxodo es el 2º libro de la Biblia. Aquí es donde después que Moisés da los 10 mandamientos no fueron parte de las 613 leyes que Moisés estableció en el tiempo que él estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Unas cosas son las 613 leyes que tienen su fundamento en los 10 mandamientos. Y otra cosa son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés antes que todo. Luego de ahí, ellos formaron leyes. 613 para ser exacto. Pero todas estas leyes tenían que ver con la esencia real de lo que Dios quería. ¿Y cuál era la esencia real? La esencia real está en los 10 mandamientos, aquellos cuyos cuales Jesús los redujo a 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si vas a Éxodo 20, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el segundo que Jesús dijo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, las 613 leyes tenían que ver con una época que ellos estaban viviendo adaptada al bienestar de esos 10 mandamientos. Y tú ahora en el periodo de gracia deberías también de ver los 2 mandamientos que Jesús te dejó, adaptándolo a los 10 mandamientos y a todo lo que tenga que ver para honrar esos mandamientos en nuestras vidas, con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con el prójimo y con nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, cuando te hablaba de las leyes aquí en Éxodo, sí es cierto, después de los 10 mandamientos se dieron 613 leyes, y esas leyes, entre esas leyes, muchas cosas se hablaron, pero una de ellas era el diezmo. Ahora bien, antes de que el diezmo se hablara como ley, ya en la Biblia se hablaba de diezmo. Abraham, si tú te vas a Génesis, que fue antes de Éxodo, Génesis fue el principio, y te vas a Génesis 14, puedes leer específicamente el versículo 20, donde habla de que Abraham le dio los diezmos a un sacerdote. Este sacerdote no era un sacerdote que venía por la genealogía de Aarón, porque este sacerdote fue mucho antes que Aarón. Este sacerdote fue
por lo menos 400, haciéndote un número seguro, pero no exacto, puede ser más. Pero este hombre fue sacerdote unos 400 años antes de que existiera el orden de la genealogía del sacerdocio de Aarón. Ya este hombre era rey y sacerdote en Salem. Aquí habla de que él era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Estamos hablando aquí de un hombre que en el libro de Hebreos se le llama que este hombre era semejante al Hijo de Dios. Este hombre tenía muchas cosas que no tienen nada que ver con el tiempo de la ley, el tiempo de Moisés, el tiempo de los levitas, el tiempo de Aarón, sino con las cosas que tienen que ver en el periodo de gracia, porque Hebreos, el libro de Hebreos, fue un libro escrito para el periodo de gracia, escrito a los hebreos, haciéndole entender que ya no se estaba viviendo bajo ley. Había el nuevo pacto, se renovó el pacto con Abraham, lo que fue desde el principio, se estableció en el periodo de gracia, o sea, hubo toda una transición desde Abraham hasta Jesús. Y en medio de esa transición hubo un periodo de ley. La ley no se borra, sino que lo que te decía ahorita se aplica de acuerdo a la época que se está viviendo. Por ejemplo, la ley decía que cuando tú hicieras tu necesidad, tú la enterraras en la tierra. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a vivir por ley y la vas a enterrar en la tierra? ¿O te vas a ir al baño y vas a usar el inodoro? Tienes que entender que hay cosas que no es que cambiaron en su esencia, sino que cambiaron en la forma de hacerse porque estamos viviendo tiempos diferentes. Pero lo que quiero que te quede claro aquí es que el diezmo fue antes que la ley. Otra persona que también decidió darle los diezmos a Jehová fue Jacob. Si te vas a Génesis 28, específicamente en el versículo 22, vas a ver que Jacob, el nieto de Abraham, decidió darle el diezmo de todo lo que él consiguiera. Asimismo te digo en este día, el asunto del diezmo es tiempo de que comiences a sacar de tu mente y que algunos anden predicando ahí que la falsa doctrina, sin aclarar que el diezmo es mucho antes que la ley y que el diezmo es algo que también se aplica a nuestras vidas y que usted solamente lo que tiene que hacer es darlo voluntariamente dirigido por el Espíritu Santo. Y si bien se ha puesto como leyes en algunas iglesias o estatutos o normas, como ellos lo quieran llamar, el que los diezmos se lleven en la iglesia donde usted se congrega, aún así esto tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. Y sé que a muchos pastores no les va a agradar lo que estoy hablando, porque cada pastor quiere que sus feligreses lleven su diezmo a su localidad, pero yo te digo algo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y si el Espíritu Santo te da testimonio de que quiere que tú lleves tu diezmo a otro lugar, perdóname, pastor, pero Dios está primero que tú. Y hay una palabra que respalda el que usted debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, si bien usted cumple o decidió voluntariamente llevar sus diezmos, llévelo a su congregación, pero si Dios le dice otra cosa, obedezca a Dios antes que a los hombres. Que quede claro, el diezmo es antes que la ley. Y es algo voluntario que todo aquel que Dios ha venido a su vida y le ha hablado acerca de esto, debe de hacer para obedecer a Dios. No pensando en si es por ley o no es por ley, sino pensando en que es algo que Dios trató personalmente con él. Lo que bendice no es lo que tú das o dejas de dar. Lo que bendice es que tú obedezcas a Dios en lo que Dios te ha mandado que hagas. Y si Dios te ha mandado a diezmar, entonces hazlo en obediencia a Él. Conozco personas que no dan el 10% de lo que consiguen, sino que dan el 20%. Hay otros que dan el 50%, pero eso es decisión de cada uno. Eso es al entendimiento que cada uno de nosotros haya llegado en su vida. Yo respeto las decisiones de los demás, pero hay algo que no tiene que ver con el respeto a lo que tú decides, sino con la palabra de Dios. Y queda establecido que el diezmo es antes que la ley. Otra manera de dar es a través de las primicias. Las primicias también eran parte de la ley. Fue de lo que se estableció
habían ofrendas y una de ellas eran las primicias de las cosechas. Y quiero hablarte rapidito de esto. Eso es otra cosa voluntaria que tú decides. Hay iglesias que lo hacen, hay otras que no lo hacen. Esto es algo que se ve menos que el diezmo. Pero sí, hay muchas iglesias que lo hacen, hay muchos que se aprovechan de esto y otros que lo hacen íntegramente para el Señor. Pero a ti te digo, tú que escuchas, a ti que te estoy hablando de dar, las primicias no pueden ser específicamente como en los tiempos de antes, porque la primicia primero, con lo único que tenía que ver era con lo que se recogía de la siega, los primeros frutos de la siembra. Y ya lo primero que tú cosechas no es necesariamente una mata de plátano para tú ofrendársela a Dios. Si la cosechas, qué bueno, puedes llevarla y compartirla con tus hermanos, con un buen mangú, con salami, pero si lo que haces es trabajar, por ejemplo, en la actualidad hay personas que le están pidiendo trabajo a Dios, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, y hace un pacto con Dios, Señor, no es como forma de negocio, pero es una forma de yo mostrar mi agradecimiento cuando tú me des un empleo. Mi primer sueldo te lo voy a ceder a ti para tu obra. Y entonces ya tú estableces algo con Dios de que le vas a dar la primicia. Otra cosa también es a principio de año, pero tu principio de año no es el mismo principio de otras personas. Hay muchas cosas que son tu principio, tu primer empleo, el primer año, o cuando tú cumples año, que comienza tu año de cumpleaños, de vida, de edad. Hay muchas cosas que se podrían establecer como primicias. Esto es un asunto entre tú y Dios. Pero las primicias para el pueblo de Israel eran entre medio de mayo y junio, que era cuando se recogía la cosecha, y terminaban en la fiesta de Pentecostés. Después de los 50 días de la Pascua se contaba, y esto era parte de las fiestas que se hacían. De hecho, de la fiesta que Dios le puso al pueblo de Israel para viajar 3 veces al templo. La primera era para la Pascua, la segunda era para la fiesta de las primicias y el Pentecostés. Y la última era para la fiesta de las trompetas, que también le llaman la fiesta de las cabañas, de la expiación. Hay mucho que hablar acerca de esto para conocer la historia, que es hermosa, pero aquí lo importante es que tú entiendas de dónde procede esto de primicia y cómo tú lo puedes poner en tu vida en un contexto actual para tú hacerlo, pero siempre recuerda que todo tiene que ser voluntario y guiado por el Espíritu Santo. Esto es una condición fundamental en este periodo que estamos viviendo, por voluntad propia y guiado por el Espíritu Santo. Otra cosa son las ofrendas. Las ofrendas son definitivamente voluntarias, son llevadas a donde tú quieres y se las das a quien tú quieres. Si la haces guiado por el Espíritu Santo, mucho mejor. Te voy a hablar rápidamente de los donativos porque quiero volver a la ofrenda. Los donativos, tú sabes que son recolectas que se hacían en la antigüedad, Pablo las hacía y las hacía con el motivo de llevarle a los que no tenían, a las iglesias más pobres. Ellos recogían donativos y se los llevaban a otras iglesias que tenían más necesidad. Esa era una forma de ayudar a los hermanos que estaban en otros lugares. Volvamos a la ofrenda, porque en la ofrenda aquí quiero detenerme, porque la ofrenda para la casa de Dios, tenemos que estar claros en cuando tú ofrendas por allá afuera y cuando tú ofrendas para la casa de Dios. Lo primero es que quiero que tomes 5 cosas en cuenta cuando vas a ofrendar. Ya establecimos que el ofrendar, en la manera que lo vayas a dar, es algo que viene de Dios, que no tiene que ver con la ley, que es algo voluntario y que es algo que tú dejas que el Espíritu Santo te dirija para hacerlo. Estableciendo esto, entonces vamos a hablar específicamente de la ofrenda, sabiendo que primeramente la ofrenda tiene que ser voluntaria. No puedes dar una ofrenda porque alguien te obligue. Nadie te puede obligar a ofrendar. Segundo, la ofrenda tiene que ser con alegría. Esta palabra de que da una ofrenda que te duela, eso no viene de Dios. A usted no le puede doler ofrendar. Lo que usted da, sea lo que sea, tiene que ser con alegría. No puede haber tristeza en su corazón para usted ofrendar.
Y no estamos hablando de que si se le murió a alguien, estamos hablando de que usted no quiera dar lo que usted entienda que debe dar. Usted tiene que venir delante de Dios y someter eso al Señor para que el Señor ponga un corazón correcto en usted a la hora de usted dar. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es no dar por necesidad. Aquí yo no sé cómo es que se está haciendo los pactos con Dios. Si tú le das tanto a Dios, Dios te va a dar tanto. Y bien, gente que tiene necesidad de que Dios le dé, vienen y le dan tanto a Dios esperando que Dios les responda. Dios no les responde, se ponen guapos con Dios. ¿Por qué? Porque no fue Dios que habló. Dios nunca te va a decir que dé por necesidad. Él nunca te dice algo que esté en contra de su palabra. Dios no te dice da tanto para yo darte tanto y tú creyendo porque tú necesitas más que Dios, como si fuera un negocio. Óyeme, es tiempo ya de que entiendas que cuando te están pidiendo algo y tú estás pensando en dar por necesidad, entonces el motivo que estás teniendo para dar no es el correcto. Lo otro es que tienes que dar con entendimiento, y ya te he hablado de lo que tienes que entender cuando estás dando. Hay que dejar de especular. Y lo último es la enemistad. La ofrenda siempre será recibida a quien tú se la dé. Pero la cuestión es que en una ofrenda donde hay enemistad no hay la bendición de Dios. ¿Entiende esto? Tu ofrenda donde tú la lleves se recibe. Pero la ofrenda que trae bendición es la ofrenda que cumple con estos puntos, que son voluntariamente, con alegría, sin necesidad, con entendimiento y en amistad con las demás personas. Entiende que hay personas que no es que tú estás en enemistad con ellos porque tú le hiciste nada. Condiciones aplican aquí. Hay personas que es por su propia envidia, su orgullo, sus celos, que están en una enemistad ellos solos. Esa gente perdónalo y sigue hacia adelante, pero sí entiende que Dios te está hablando aquí de una cosa diferente. Cuando usted haya enojo entre usted y un hermano, usted, su ofrenda no llega al cielo. Aquí no aplica la bendición de Dios. Así es que tenga en cuenta algo para la ofrenda. Voluntariamente, con alegría, no por necesidad, con entendimiento y sin enemistades. Y además de esto, hay algo que tiene que quedar claro. Cada quien debe dar como haya propuesto en su corazón. Y cada quien debe de dar según haya prosperado. Quiero que recuerde la historia de la viuda que dio las 2 blancas, un cuadrante. Esto equivalía, ponte tú que tú fuiste y diste 2 pesetas, 2 cuoras a la iglesia, porque eso era lo único que tú tenías. Aquí Dios no te bendice por la cantidad que tú das. Es igual que hay gente que tiene mucho dinero y van y echan las 2 cuoras. No de lo que te esté sobrando, no des por necesidad, no des sin alegría, con tristeza, no des negociando con Dios, no des en enemistad, sino da conforme hayas prosperado. Si has prosperado mucho, da mucho. Si no has prosperado tanto, no de tanto. Da según haya prosperado. Estos son los principios para dar que debes tener. La ofrenda para la casa de Dios. La primera ofrenda que se dio en la Biblia fue la ofrenda de Caín y Abel. Recuerda que la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios y la de Abel sí. El motivo fue el motivo con que Abel la dio. Mientras Caín solamente llevó la ofrenda como un cumplimiento, Abel buscó lo mejor que tenía para Dios. Tenía una motivación correcta, tenía un deseo verdadero de llevar lo mejor a Dios. Así es que quiero que unas todo esto que te he hablado y que lo pongas junto con la ofrenda para la casa de Dios. Todo lo que tú vayas a ofrendar para la casa de Dios debe ser voluntariamente, con alegría, no por necesidad, con entendimiento, y no puede haber enemistad en tu vida con los hermanos. Tienes que dar según hayas prosperado. Todas estas cosas tienes que tenerla en cuenta y debes hacerla. Cuando la Biblia hablaba de la ofrenda para los santos, no se estaba refiriendo a gente que fueron cristianas y se murieron. No se estaba refiriendo a Pablo, que ya está muerto, a Pedro, que ya está muerto, a Lucas, a Mateo, que ya está muerto, sino que la ofrenda para los santos es actual. Los que están vivos. El que se murió no necesita ofrenda. La ofrenda la necesitan los vivos. Así es que la ofrenda para la casa de Dios es para la gente que sirve en la casa de Dios. Esto tiene que quedar claro.
Y estoy hablándole a personas que quieran dar voluntariamente con un corazón correcto delante de Dios, porque hay otras personas que quieren callar su conciencia ofrendando. La ofrenda para callar tu conciencia, óyeme, la iglesia también la va a recibir, pero Dios no. Tú no vas a ser salvo, ni sano, ni nada que se parezca por una ofrenda. La ofrenda no sana a nadie. Todo esto es una mentira. Usted ofrenda con agradecimiento, con alegría, voluntariamente, no para usted conseguir el favor de Dios. El favor de Dios es gratis. Usted no necesita dar nada para el favor de Dios. Usted da en agradecimiento por lo que ya recibió. Amén. Entonces, entienda algo. La ofrenda para los santos, la ofrenda para la casa de Dios. La casa de Dios tiene gastos. Los siervos de Dios necesitan tiempo y necesitan sustento. Tiempo para buscar el rostro de Dios, para poder traer una palabra fresca, genuina, por el Espíritu Santo. Y sustento porque también los siervos de Dios necesitan comer, vestir y calzar, pero la casa de Dios, aparte de las personas que sirven en ella, también la casa necesita mantenimiento y necesita que todo se haga con excelencia y tener en cuenta los pagos, los gastos de la luz, de los papel sanitario, cualquier cosa, un baño limpio, necesita detergente, el mínimo detalle, una escoba, un suape, todo eso es dinero. Entonces, la ofrenda para la casa de Dios es una ofrenda para el sustento de la casa de Dios y de los que sirven en la casa de Dios. Por lo tanto, la iglesia necesita la ofrenda. Tú que me escuchas, tú que le perteneces a Cristo, tú que has escuchado todo lo que te he estado diciendo, quiero que pongas esto como principio en tu vida por la palabra. La casa de Dios necesita tu ofrenda. Tráela voluntariamente con alegría para el Señor y la bendición vendrá de Dios, no por lo que llevaste, sino porque en obediencia a Dios llevaste lo que la casa necesitaba para que la obra de Dios se siga expandiendo. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.